Pero solo por un camisón pudiera creerse que pasarían tantas cosas, por un camisón de colores. El camisón de colores de Yosef refleja claramente el deseo de Yahvé de aceptar a todas las naciones pertenecientes o advenedizas o adherentes a Israel, no importa cuál sea el color de su piel o su condición natural. Es decir, el camisón de colores representa lo que el arco iris representó para Noah y las naciones que saldrían de su muslo. En el camisón de colores no hay lugar para la segregación, para el racismo, para la discriminación, para la displicencia religiosa o la exclusión en virtud de intereses personales o individualistas. El camisón de colores es un regalo del Padre Israel para Yosef, Padre de las naciones. Yosef es el Padre de las naciones, reflejado en el regalo de la salvación que Yahvé, bendito sea su nombre, ofrecería con misericordia para sus hijos, sin importar su color o procedencia biológica. En el camisón de colores no hay cabida ni para la política, ni para la religión, ni para los intereses personales exclusivistas. Eso es lo bello, es lo interesante, es lo profundo. En el camisón de colores no existe ni el supremacismo, ni los prejuicios de raza. En el camisón de colores hay libertad, hay expansión, hay amor, hay crecimiento, hay aceptación, hay tolerancia, hay perdón, hay reconciliación, amistad y familia, hay fe. Por muchos objetos en cuestión se han desencadenado en el mundo guerras, liberaciones, independencias, triunfos, etc. Yo me acuerdo muchísimo que nos enseñaban en historia de Colombia, allá en Bogotá, donde nací, donde viví por muchísimos años. Se nos enseñaba el objeto por el cual se destapó y estalló, que fue el detonante de la guerra de 1810 para la independencia de Colombia, el famoso florero de Llorente, para festejar al señor Antonio Villavicencio. Y cuando estudio y analizo el camisón de colores de Yosef, el manto de colores de Yosef, me acuerdo muchísimo de la historia del florero de Llorente, que también fue roto, también fue destrozado, y de ahí se detonó una guerra, y de esa guerra se detonó una liberación, una independencia y un triunfo. Entonces nos damos cuenta cómo detrás de un simple objeto pueden hallarse infinidad de consecuencias que pueden determinar a profundidad el destino de una nación. Para el negocio que nos ocupa en este caso, que es el camisón de colores, que desde luego no era un camisón cualquiera, fue la mecha que prendió el fuego de Yahvé, bendito sea su nombre, en Israel. Después de este camisón, la historia del pueblo hebreo y de las plenamente involucradas naciones, es decir, los Goín, se vería notablemente afectada. La historia de la humanidad se ha partido muchas veces en dos: Noah, Abraham, Israel, etc. Pero el más radical ejemplo fue la aparición de Yahshua, el Mashiach, el Mesías en la tierra. Sin embargo, el camisón de colores representaría a futuro una de las circunstancias más graves y delicadas que regiría el destino del mundo actual. ¿Quién lo creyera? Pero así fue. Y a medida que este tema se va desarrollando, muchos de mis radioescuchas darán cuenta del para qué, del por qué de todas estas enseñanzas acerca de Yosef y de la definitiva influencia y los cambios que Yosef genere en la identidad de un pueblo tan grande, tan gigantesco, esparcido por todas las naciones, que todavía desafortunadamente no sabe quién es ni para dónde va. ¿Qué más podemos extraer de tal situación? Veamos el texto de Bereshit 37 al siguiente verso, que es el 4. Y vieron sus hermanos que a él lo amaba el padre de ellos, que a todos sus hermanos, es decir, más que a todos sus hermanos, y lo aborrecían
y no podían hablarle en shalom, en paz. Cuando hay sentimientos adversos en el corazón de los hombres y de las mujeres, sea cual fuere el origen o la nacionalidad de estos individuos, nunca puede haber shalom en esos corazones, que comparta el mismo espacio dentro del mismo ser. No puede estar el odio, no puede estar la envidia a la par con el shalom, con la paz en el corazón de una misma persona. Qué triste que por el camisón de colores de las naciones sean las mismas religiones excluyentes las que se inquieten. La respuesta está en que aún no pueden las religiones con el prejuicio y el complejo de superioridad que las esclaviza ver, porque tienen un velo que les tapa la realidad del camisón de colores. Uno de los sentimientos adversos para el corazón humano más fuertes, que desencadena una sucesión de otra clase de sentimientos adversos, es la envidia. ¿Por qué? Porque la envidia genera odio, orgullo, celos, falso testimonio, deseo de venganza, raíces de amargura, de falta de perdón. Es uno de los sentimientos que más se aferra a los corazones de los hombres y de las mujeres, y por el cual Israel mismo, como pueblo desde el principio de los tiempos, estuvo condenado a desaparecer. No en vano, el lugar más apetecido para que este sentimiento malévolo se reproduzca, pues es el seno de la misma familia, el corazón de la misma familia, y así ha sido desde siempre. ¿Por qué? Miren el caso remoto de Caín contra Jebel, el caso de Ismael contra Isaac, el caso de Edom, Esaú contra Israel. Son muchos de los ejemplos típicos de lo que estamos tratando ahora. Los más grandes odios en el mundo se generan al seno de la misma familia, y Yosef no podía ser la excepción. No en vano, en cada generación dentro de la larga genealogía de Israel, desde Adán hasta nuestro tiempo, toda vez que el Padre de los cielos, bendito sea su nombre, escogiera uno, siempre hubo otro como su oponente. ¿Eso es casualidad o es propósito? No es casualidad, tiene un propósito. De no ser por el carácter afable, generoso, apacible, paciente, etc. de Yosef, este quizás hubiera reaccionado contra el evidente aborrecimiento de sus hermanos mayores, y no sabemos de qué forma, pero ello le hubiera traído consecuencias serias a él y al propósito que el Padre pretendía por medio de él para su pueblo. Y ahí el hecho interesante del para qué, del por qué el Padre de los cielos le escoge a Yosef, y las calidades que le tuvo en cuenta, una de las más importantes, la justicia.